Bienvenido a Criptos con Mike. En el día de hoy vamos a hablar de novedades en el mercado. Concretamente vamos a comentar el tema de BlockFi y también vamos a comentar el tema de Brasil, que ha aceptado el Parlamento brasileño el Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, no exactamente de curso legal, ahora lo veremos. Vemos que BlockFi se ha declarado oficialmente en quiebra y culpa al colapso de FTX como causa de su falta de liquidez. BlockFi se ha declarado en quiebra conforme al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que lo que significa es, en la Ley de Quiebras de Estados Unidos hay dos modalidades, que es el artículo 7, que lo que hace es que quiebres automáticamente, y luego el artículo 11 en el que se intenta revivir, digamos, esa empresa. Entonces sigue en funcionamiento esa empresa mientras se busca soluciones para liquidar todas las deudas, intentar pagar a todo el mundo mientras la empresa sigue funcionando, y llegado el caso, si se consigue reflotar, que esa empresa siga funcionando. Según asegura BlockFi, dispone de 256 millones de dólares, que entiendo que son 256 millones de los que dispone de forma líquida para poder afrontar gastos que se deriven de esta bancarrota. Como comenta, se va a priorizar los pagos de salarios de los empleados. ¿Por qué? Bueno, pues porque la empresa, si sigue funcionando, necesita pagar a los empleados. Entonces ellos tienen preferencia para el cobro, porque si tú quieres que la empresa siga funcionando, necesitas pagar a la gente. Si no pagas, la gente no sigue trabajando. Entonces ellos tienen preferencia para seguir cobrando, y de ahí saldrá, de esos 256 millones, parte se va a destinar al pago de los salarios de los empleados. También tenemos la noticia de que BlockFi ha demandado a una empresa que se llama Emergen, que pertenece a Sam Bankman-Fried, que, como sabéis, era el CEO de FTX. Lo que dice es que llegaron a un acuerdo y que ellos no han cumplido, entonces les deben, por una cosa de Robinhood, cierto dinero. Hay que ver, claro, aquí el tema está en que FTX no solo ha entrado en quiebra FTX, sino que han entrado en quiebra decenas y decenas de empresas vinculadas a FTX, y seguramente la empresa esta que se llama Emergent Fidelity Technologies también habrá quebrado. Entonces realmente lo tienen muy, muy mal. No sé cuánto le deberá esta empresa de Emergent a BlockFi, pero incluso aunque se lo pagara, dudo que pudiera cubrir todo lo que debe, porque se calcula que tiene más o menos BlockFi unos deudores, unos acreedores de unos 100.000 dólares. Es decir, hay 100.000 personas o empresas afectadas que tenían dinero dentro de BlockFi. Entonces, de todas formas, en mi opinión, lo va a tener muy, muy jodido, porque para poder reclamar estas cosas, si la empresa está en quiebra, va a tener que ponerse a la cola de otras personas, otras empresas que también sean acreedores de esta empresa, y por lo tanto puede demorarse años. Y lo que vemos es que BlockFi no tiene años. Es muy probable que termine quebrando del todo y disolviéndose antes de recibir ese cobro. Entonces, bueno, en mi opinión, BlockFi pinta muy mal, tiene muy mala pinta. No creo que se pueda recuperar la mayor parte del dinero, o se tardaría años en recuperar. Entonces simplemente os diría que si estáis en BlockFi, pues paciencia, esperar, y no podéis hacer nada, simplemente esperar. Después vamos a comentar también el caso de Nexo. Bueno, yo ya he hecho varios análisis comentando otras empresas que podrían caer tras lo de BlockFi y otros exchange o plataformas de criptomonedas. Si queréis mirar esos vídeos, los miráis, pero vamos a hablar concretamente de Nexo. Vale, lo que ha mirado este tuitero, que se llama Dylan Leclerc, es que ha comparado, digamos, el rendimiento que generan con estables estas plataformas, y vemos como Compound genera con estables entre un 1% y 1,65%, y Aave entre 1 y 2,35% por depositar estables. En cambio, Nexo vemos como da un 10%, además un 10% redondo en los dos. ¿Esto qué nos indica? Bueno, desde mi opinión, que huyáis de Nexo. Si tenéis algo en Nexo o lo que sea, pues fuera de Nexo. ¿Y por qué? Pues que lo más probable es que, si está dando rendimientos tan altos, que estamos hablando de rendimientos que van entre 1 por 10 y 1 por 5 a su competencia, puede significar dos cosas. Uno, se están inventando esos rendimientos porque su objetivo es que la gente no retire capital porque no tiene suficiente, entonces quieren intentar aguantar lo que queda de mercado bajista sin quebrar. O dos, están tomando estrategias muy, muy arriesgadas para conseguir esos rendimientos. En cualquiera de los dos casos hay que tener mucho cuidado con Nexo. Y cuando digo mucho cuidado con Nexo, me refiero tanto a el dinero que tengáis depositado en su plataforma como en su moneda, porque Nexo tiene una moneda. Por lo tanto, si estáis invertidos en la moneda de Nexo, también mucho cuidado, porque si evidentemente quiebra la plataforma, la moneda se va a la mierda. Entonces, cuidado con eso. Vale, la siguiente noticia es que Brasil aprueba una ley para regular el uso de Bitcoin como medio de pago.
Nos comenta que las nuevas leyes reconocen a Bitcoin como una representación digital de valor que puede usarse como medio de pago, es decir, para hacer los pagos normales del día a día, y como activo de inversión, es decir, separa Bitcoin desde dos puntos de vista y en función de si se usa como medio de pago o se usa como activo de inversión, tiene unas regulaciones o tiene otras. También nos dice que no convierte a Bitcoin ni a ninguna criptomoneda en una moneda de curso legal en el país. Yo creo que esto tiene que ver un poco con algún tema legal de definición que debe haber en Brasil entre moneda de curso legal y medio de pago. Pero si soy sincero, no entiendo la diferencia y por qué no se consideraría moneda de curso legal. Sé que algunos estáis pensando o habréis oído por ahí de que tanto como pasó con El Salvador como quizá con Brasil, aunque Brasil sí que podríamos decir que es más potente y tiene más población, que tampoco tiene tanta importancia porque es un país en vías de desarrollo y no es del primer mundo, pero yo os querría plantear con este mapa que vemos de la natalidad, y es que vemos que África es de los países, bueno, África en el continente es donde están los países con mayor natalidad, en Europa, incluida España, es donde hay la menor natalidad, y vemos como en Latinoamérica tiene una natalidad, que se va reduciendo, porque como podemos ver, por ejemplo, en Brasil, pues se ha ido reduciendo la natalidad con los años, pero que sigue teniendo mucha más natalidad que Europa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que significa que si en los países de Latinoamérica, en África, se va asentando el uso de Bitcoin y criptomonedas como medio de pago, cuando la natalidad siga bajando en los países más desarrollados, incluido Europa, y estos países, algunos de ellos, empiecen a reflotar sus economías y empiecen a convertirse en países desarrollados que tengan economías muy fuertes, ya estará instaurado en su sociedad el uso de Bitcoin y otras criptomonedas. Lo que a largo plazo, aunque esto no se vea a corto plazo, quizá en 20, 30, 40 años, esto pueda marcar la diferencia, porque aquellos países que empezarán a estabilizarse ya, mientras el resto de países tienen poca población, ellos que habían tenido mucha ya empiezan a estabilizarse y presumiblemente algunos de ellos tendrán economías fuertes, ya tendrán asimilado socialmente el uso de Bitcoin. Además, si miramos el ejemplo de China e India, vemos que son los dos países con más población, pero si miramos aquí, tienen entre 10 y 15 hijos por cada 1000 habitantes, me parece que es. O sea, entre 10 y 15 nacimientos por cada 1000 habitantes. Entonces vemos que a pesar de ser los dos países con más natalidad, o que tienen más población, están reduciendo su natalidad. No podrían tener esta población, no pueden seguir creciendo esta población. Si la siguieran creciendo estarían más altos en el ranking, pero vemos que se están estabilizando. Entonces, seguramente, si nos basamos solo en natalidad, que sé que esto es mucho más difícil, más complicado, Europa irá en declive, Asia se empezará a sentar, pero cuando Asia empiece a perder natalidad y también empiece a envejecer, seguramente le tocará el turno a África y quizá parte de Sudamérica. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.